Dioses, tal vez los haya, ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé, ni tengo medios para saberlo, pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen, ni se ocupan ni se preocupan de nosotros. Con esta frase de Epicuro de Samos, comenzamos este top de los dioses más poderosos. Hay muchos, y puede que no vayas a estar de acuerdo con mis decisiones, pero te pido que lo veas hasta el final y los argumentos que colocan a cada dios en su puesto. Si quieren más videos de este estilo, dejen su like. La meta es de 1000 likes. Sin más que decir, comencemos. Cuenta la leyenda que en un principio no había luz. Solo existía la oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Nun. El poder de Nun era tan grande que desde el interior de la penumbra hizo brotar un huevo grande y brillante, flameante, y del interior de ese huevo surgió Ra. Ra tenía el poder de hacer lo que quisiera, incluso cambiar de forma. En lo que más tomaba forma era en un pájaro. Lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real. Era tan importante el poder del nombre que guardaba bien secreto su propio nombre para que nadie pudiera usarlo. Ra se dispuso a crear el sol diciendo: al amanecer me llamo Kepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum. Y entonces el sol apareció por primera vez, iluminando la oscuridad. Se elevó sobre el horizonte y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Luego nombró a Shu, y los vientos se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. Cuando Ra nombró a Tefnut, la lluvia se hizo presente con sus gotas. Más tarde nombró a Geb, y con solo nombrarlo se formó la tierra, y para hacerle compañía nombró a la diosa Nut, y el firmamento se arqueó sobre la tierra. Cuando quiso coronar a Egipto con el río Nilo nombró a Hapi, y el Nilo comenzó a fluir a través de Egipto, fertilizando su amplio valle. Ra comenzó a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra, y éstas se hicieron visibles y crecieron. Finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres, y desde entonces la humanidad pobló la tierra. Ra podía asumir la forma que quisiera. Entonces tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Usualmente, Shiva es venerado en la forma anicónica del lingam o el falo. Se le describe como un yogi omnisciente que vive en una ascética en el monte Kailash, y también se le representa como a un dueño de un hogar con su esposa Parvati y 2 hijos, Ganesha y Kartikeya. Shiva tiene muchas formas benevolentes, así como también otras de temer. A menudo se lo figura como sumergido en meditación profunda, con su mujer e hijos, o también como el Natarash, el rey de la danza. Cuando los dioses batieron el océano de leche para generar el néctar que los volvería inmortales, lo primero que se produjo fue el veneno, que podía destruir el mundo. Shiva se lo bebió para salvar a todos los seres del mundo. Por eso su garganta adoptó un color azul, y él fue llamado Nilakantal, o cuello azul, y también fue llamado Lokanayaki, o salvador del mundo. Sus sirvientes se llaman pramatas o atormentadores y son considerados seres sobrenaturales, quienes forman tropas, cuyo líder es el hijo de Shiva, Ganesha o Ganapati, representado como un muchacho regordete con cabeza de elefante. Zeus, denominado Júpiter por los romanos, era el más poderoso de todas las deidades grecorromanas, a tal punto que él mismo era considerado unánimemente como el padre de los dioses y de los hombres. Zeus fue el último en nacer de los hijos de los titanes Crono y Rea.
por lo que logró salvarse de la ira de su paranoico padre, quien decidió devorar a sus hijos, al creer que estos terminarían derrotándolo y ocupando su puesto en el futuro. Profecía que, irónicamente, se terminó cumpliendo a causa de la reacción de Crono ante dicha profecía. Podría estar quizás un puesto más arriba, pero dentro de su mitología tampoco poseía una omnipotencia absoluta. Este puesto pudo ser de la diosa Nyx también, de la misma mitología. Nyx es la diosa de la noche y suele ser representada como una mujer con alas, vestida con un manto negro cubierto de estrellas. Conduce un carro tirado por 2 caballos y normalmente le acompañan sus hijos gemelos, Hypnos y Thanatos. Se creía que sus poderes eran superiores a los de cualquier otro dios, y se creía que incluso despertaba el temor de Zeus, aunque en un mano a mano podríamos pensar que, aunque mal herido, el ganador habría sido Zeus. Por lo tanto, le otorgamos el puesto a él. Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica y algunas religiones etenas. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también se le considera, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín reside en Asgard, en el palacio de Valaskjalf, que construyó para sí, y donde se encuentra su trono, desde donde podía observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. En la batalla blandía su lanza, llamada Gungnir, y montaba su corcel de 8 patas, llamado Sleipnir. Era hijo de Bor y de la gigante Bestla, hermano de Vili y Ve, esposo de Frigg, y padre de muchos de los dioses tales como Thor, Balder, Vidar y Vali. En la poesía escáldica se hace referencia a él muchas veces, y uno de los términos que se utilizan para mencionarlo es Alfort, o Padre de Todos. Como dios de la guerra se encargaba de enviar a las valquirias a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla, que se sientan a su lado en el Valhalla, donde preside los banquetes. En el final de los tiempos, Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En esta batalla el dios acabará muerto y devorado por el feroz lobo Fenrir, el cual será inmediatamente eliminado por Vidar, quien le desgarrará las fauces y colocará un pie en su garganta. Tezcatlipoca es el dios del destino, el cielo, de la tierra, la noche, fuente de vida, tutela y amparo del hombre, origen del poder y la felicidad, dueño de las batallas, omnipresente, fuerte e invisible. Su contraparte es el dios Quetzalcóatl, el cual era un dios violento y adoraba la guerra. Como dios creador, reinó durante la era mitológica conocida como el primer sol. La creación y destrucción de los 4 soles, o eras de la mitología azteca, se basan en la lucha continua entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. En un mito tolteca, Tezcatlipoca trató de arrebatarle el trono a Quetzalcóatl. A través del engaño, hizo que el buen dios bebiera demasiado vino hasta quedar ebrio, momento aprovechado por Tezcatlipoca para poner en trance a la gente con música y tomar un títere con la forma de Quetzalcóatl para hacer reír a la gente, los cuales se dieron la vuelta y apedrearon la figura. Las piedras se convirtieron en desperdicios que contaminaron la tierra. Luego, el malvado dios causó la erupción de un gran volcán y sobre sus últimas llamas quemó el maíz. Tras la terrible destrucción, los toltecas que sobrevivieron salieron de sus escondites al oler el olor del maíz asado. Tan pronto llegaron a reclamar el alimento, Tezcatlipoca los mató a todos, esperando asesinar del mismo modo a Quetzalcóatl. Sin embargo, este último, habiendo alcanzado la sobriedad nuevamente y apenado profundamente, logró escapar de la matanza navegando hacia la eternidad en una balsa de serpientes. Cuando los españoles comenzaron a forzar a los mesoamericanos a convertirse al catolicismo, asociaron al diablo con Tezcatlipoca e intentaron borrarlo por completo de la mitología nativa y suprimirlo como divinidad.
Gradualmente perdió su importancia en la vida cotidiana del pueblo. En la actualidad, su nombre es mencionado solo como figura literaria, un personaje de las antiguas leyendas. Jehová es el Dios verdadero de la Biblia, el creador de todas las cosas. Fue capaz de crear el mundo, el hombre y el universo, una entidad omnipotente, capaz de saber qué hace cada uno en el mundo, el Padre de los ángeles, y al ser el creador de todas las cosas, se podría asumir que de los demonios también, capaz de crear inundaciones, catástrofes, destrucción, creaciones, borrar ciudades, entre muchas otras cosas más. Existen muchas razones para considerar a Jehová un Dios poderoso. Sin embargo, se ha enfrentado a situaciones donde ha demostrado que su omnipotencia no es del todo así. Sin embargo, podríamos durar horas debatiendo sobre este Dios, y todos los que tengan una idea diferente a los defensores de Jehová serían percibidos como enemigos de la cruz. Entonces, dejémoslo en que es poderoso, más que el resto de los presentados anteriormente. Sin embargo, poco se puede hacer ante el puesto número 1 de este top. Vishnu es sin más la deidad más poderosa de las religiones, ya que Vishnu realiza acciones sorprendentes debido a su omnipotencia, tales como creación de nuestro universo y los multiversos. Mientras duerme, es capaz de ver cada ser de la creación, y en su respiración exhala millones de universos como partículas materiales. Uno de sus objetos que posee, denominado Sudarshana Chakra, el cual le otorga la capacidad de degollar demonios, dioses y seres realmente colosales sin ningún problema aparente. El hinduismo no solo es la religión más antigua, sino que también la más extensa, ya que trasciende continentes completos. El dios de esta religión no solo creó todos los planetas que existen, creó todas las estrellas, toda la vida en todos los planetas que aún ni conocemos, creó la luz y la oscuridad, es quien mueve los planetas para que todo siga su curso, y esto solo lo hizo con respirar. Su aliento es capaz de generar todo lo que conocemos y mucho más. Mientras duerme, sueña la actividad de todos los seres vivos de los planetas, sabe lo que pensamos, nos conoce incluso antes de nacer, es el origen de todos los dioses, ha tenido varios avatares a lo largo de los planetas incluyendo el nuestro. Eligió no reencarnar en una misma forma para enseñarnos que el curso natural de las cosas es la muerte, que esta no es rara y no tiene por qué asustarnos. El dios del hinduismo es diferenciado por sobre todos los dioses, ya que él es el creador de los dioses. Bajo él están dioses como Shiva, quien tiene en su poder un tridente, y en cada punta representa la creación, la protección y la destrucción del universo. Vishnu es omnipotente y se dice que la creación es solo un reflejo de sus sueños. No hay nada que le pueda hacer frente, pues por más grande que sea o poderoso, con solo mirarlo, borraría todo de ese individuo. Por esta y una cantidad infinita de cosas más, podemos considerar a Vishnu como el dios más poderoso entre los dioses de todas las mitologías y creencias del mundo. En resumidas cuentas, sin importar cuál sea tu Dios, todos en algún momento tienen mano dura y blanda. Respetar cada creencia nos hace bien, ya que nadie sabe si al final Dios es solo una invención de una necesidad. Y así como comenzamos el video con una frase de Epicuro de Samos, lo terminaremos de la misma manera. Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede. Entonces no es omnipotente. No está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo. Entonces es perverso. ¿Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo? Si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿No será que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿para qué lo llamamos Dios?